Hola a todos y sean bienvenidos a Construyendo una Vida Mejor. Les saluda María Antonieta Gómez en excelente compañía del doctor José Ramón Carucci, creador de un proceso que van a conocer más adelante llamado Productivity Science. Doctor José Ramón, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de tener un tiempo de compartir con todo el público que nos está viendo de temas muy interesantes. Y es que sin duda alguna tenemos un programa de lujo porque estamos hablando nada más y nada menos que de la mentalidad y del cerebro el día de hoy, que yo creo que a veces nos puede jugar ciertos trucos, y me encanta que podamos explicarle un poco más a la audiencia cómo la vida es realmente, como la mente y el cerebro está preparado y no necesariamente como nosotros queremos que sea. Sí, así realmente. De hecho, vamos a estar tratando el tema sobre que lo que uno quiere en la vida, uno no alcanza en la vida lo que uno quiere, sino lo que la mentalidad que tiene te lo permite. Entonces, eso ya está establecido. Y fíjate que hay una tremenda diferencia ahí. Tanta gente viene aquí a este país porque quiere lograr grandes cosas, sin darse cuenta que su mentalidad puede ser su mejor aliado o su peor enemigo. Y eso me da paso, doctor Carucci, a profundizar un poco, ¿no? Y a retroceder también para que podamos entender desde los primeros pasos cómo funciona el cerebro exactamente, porque hasta hace pocos años tengo entendido es que se determinó cómo funciona el cerebro humano. Y me parece mentira que haya sido hasta hace poco que sabemos eso. Sí, fue en el año 2003. La tecnología de lo que es neuroimagen, la tomografía de positrones, dio la oportunidad por primera vez de ver cómo funcionaba el cerebro en una persona viva. Okay. Cuando yo hice medicina, teníamos que hacer cortes transversales del cerebro en anatomía, pero podíamos ver era el cerebro de una persona muerta. Sin embargo, la tecnología, resonancia magnética, neuroimagen, tomografía de positrones, dio la oportunidad en el 2003, ¿verdad? Realmente es reciente, de poder ver cómo funciona el cerebro en una persona viva. Básicamente lo que pasó fue que aparecían unas imágenes en rojo y eso se decía que eran las imágenes, las áreas que estaban siendo estimuladas en ese instante, y las imágenes en azul eran las que estaban no activas. Y ahí se comenzó este mundo fascinante de cómo opera la mente humana. Y es cierto, doctor, que también cuando cierta área no puede funcionar, hay otras áreas del cerebro que a veces pueden suplir, ¿no?, determinadas actividades. Eso me llamó muchísimo la atención porque creo que explica lo complejo que puede llegar a ser el cerebro humano. Sí, el cerebro busca compensar, hace una compensación. Es como las personas, por ejemplo, que quedan ciegas por un accidente o algo, y entonces desarrollan mucho el oído. Es para poder crear una compensación. Ok. Ahora hablemos del consciente y del inconsciente. Incluso si tenemos tiempo, que yo estoy segura que aquí se lo tenemos, vamos a aclarar también la diferencia entre mente y cerebro, porque a veces lo manejamos como dos términos distintos y en realidad ni sabemos de qué estamos hablando específicamente. Bueno, déjame aclarar de una vez esa parte, porque el cerebro es el órgano como tal, sí, la estructura anatómica, ¿ok? Mientras que la mente se refiere un poco más al funcionamiento. La mentalidad, por ejemplo, es la forma en que están organizados los pensamientos, las emociones y las acciones. El cerebro produce pensamientos, fue creado para producir continuamente pensamientos. Ahora, el contenido de esos pensamientos modifican las emociones, porque realmente los pensamientos son haces de sustancias químicas que viajan por el cuerpo y entonces crean las emociones, y a su vez las emociones producen acciones en las personas. Ahora, el cerebro tiene dos partes en cuanto a su funcionamiento, el inconsciente y el consciente. Ahora, lo interesante de esto es que el consciente solamente representa el 5% del funcionamiento de todo el proceso cerebral, y el 95% está representado por el inconsciente. O sea que esas dos partes de lo que es el sistema de cómo opera nuestro cerebro, ya nos está diciendo de antemano esos porcentajes que en donde está el poder realmente es en el inconsciente.
Cierto, nos encargamos todo el tiempo de reeducar nuestro consciente sin saber, sin conocer esos números, y ya eso da mucho para pensar. Pero me gustaría también aclarar un poco más del inconsciente, porque muchas veces le hemos dado una connotación negativa, ¿no? Siempre lo usamos en bromas, en chistes, de decir la inconsciencia de tal persona, o no seas tan inconsciente, y vuelvo a lo mismo de antes, a veces por no manejar las terminologías y lo que realmente significa, pues estamos dando una connotación incorrecta. ¿Qué es exactamente el inconsciente? Sí, el inconsciente es una de las partes más poderosas del cerebro. Mira, el inconsciente está a cargo, por ejemplo, nosotros en este momento estamos aquí y no estamos pendientes de qué está sucediendo, por ejemplo, con nuestro hígado, el corazón, nuestro sistema hormonal, endocrino, todo eso está funcionando, los latidos cardíacos, nuestra respiración. El inconsciente se hace cargo de todo eso. Y entonces, pero la función principal del inconsciente es sobrevivencia. Pero el inconsciente tiene unas características especiales, que es sin análisis, ¿okay? Directamente, o sea, como nosotros hablamos directamente, toda esa información llega sin ese análisis, sin juzgarlo directamente, es literal y sin sentido del humor. Quiere decir que nosotros podemos estar jugando, diciendo una broma, y realmente lo que estamos mandando son comandos directamente a nuestro cuerpo. Okay. Y en cambio el consciente es aquello que te mantiene en la realidad. Nosotros estamos aquí en este instante porque tenemos un contacto con la realidad. Lo que llamamos realidad es todo lo que te rodea precisamente, pero al mismo tiempo es una pequeña parte que te mantiene en contacto con referencia a lo que estamos haciendo en proporción con el tiempo que estamos viviendo. Es lo que la gente llama justamente conciencia o realidad. Entonces, correcto, esa es la diferencia entre uno y el otro. Como René Descartes diría, ¿no? Pienso y luego existo, ¿no? Es el saber que estamos aquí, estamos presentes. Exacto. De eso se encarga el consciente, lo que ya hablamos del consciente. Pero del resto, si te das cuenta, de todas las funciones que el cuerpo está produciendo, se está haciendo cargo el inconsciente. Y quiero decirte que añadiendo un término, o sea, adicional, digamos, de la neurociencia, en cuanto a los bits de información por segundo, solamente el consciente maneja 2000 bits por segundo, mientras que el inconsciente procesa 400 billones de bits por segundo. Una gran diferencia. Eso nos da paso, por supuesto, a hablar entonces de qué determina nuestra mentalidad, porque es lógico, ya aquí entre este mismo espacio tenemos distintas mentalidades y es mucho más lógico pensar que en el mundo, en el país, existen diversas mentalidades. ¿Qué lo determina exactamente? Lo determina directamente la información que es procesada en los primeros 6 años de vida. Cuando un niño nace, está rodeado de una serie de circunstancias y es determinante el tipo de información que va a ir agregando. Es como cuando decimos que grabamos algo, entonces queda justamente lo que queda grabado, determina esa mentalidad. Y eso es información muy valiosa para los padres, ¿no? Lo vital que es de los 0 a los 6 años, cómo tiene un efecto en nuestra vida adulta. Entonces yo creo que vamos a tomar una pausa para seguir extendiéndonos en ese tema que es vital, que es muy importante, al regreso de Construyendo una Vida Mejor. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science, te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Y
Y seguimos con más de Construyendo una Vida Mejor en compañía del doctor José Ramón Carucci y su exclusivo proceso de Productivity Science o Ciencia de la Productividad. Doctor Carucci, no me quise despedir del bloque anterior sin hablar del impacto que tienen nuestros conceptos de los 0 a los 6 años, cómo eso determina el resto de nuestra vida. Y me gustaría que habláramos un poco más de eso, ya que vemos personas que a veces quieren algo de la vida, vienen a este país a lograr ese sueño americano y no lo logran y nos preguntamos por qué otros sí. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos personas si tienen exactamente la misma oportunidad al frente de ellos? Bueno, mira, toda persona nace en el contexto de una cultura. Por ejemplo, la gente que nace, los japoneses, los europeos, los norteamericanos, ellos nacen en un contexto y dentro de su cultura hay una serie de conceptos que se van integrando como parte de la cultura misma, porque son símbolos que las personas responden inconscientemente. Lamentablemente, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, los niños de 0 a 6 años escuchan una serie de patrones de mandatos, de afirmaciones negativas que se convierten al final en patrones mentales limitantes. Por ejemplo, somos pobres pero honrados, el dinero no crece en los árboles, para ser rico hay que trabajar como un burro. Los ricos son malos. Los ricos son malos, son ambiciosos. Y entonces la persona comienza, el niño, a entender algo que es, bueno, si yo voy a tener dinero y no voy a ser honrado, si entonces el dinero me puede dañar, entonces yo prefiero no hacerlo. Como si fuera excluyente, ¿no? Una cosa de la otra. Exacto, porque recuerda que los padres son figuras de autoridad y para el niño capta eso como una figura de autoridad, un mandato que según el niño interpreta, esa es la verdad. Tengo que escoger una cosa o la otra, o soy pobre, o soy honrado, etc. Exacto, entonces va integrando esas afirmaciones negativas y se crean tipos de mentalidades con eso. Pero tipos de mentalidades que son limitantes. ¿Cómo cuáles, doctor? Fíjate, por ejemplo, la mentalidad de víctima, la mentalidad de fracaso, la mentalidad de perdedor, por ejemplo, la mentalidad de esfuerzo. ¿Okay? Son tipos de mentalidades que las personas en un momento dado desarrollan y una vez que esa mentalidad está establecido, recuérdate que esta mentalidad no es más que la forma en que están organizados los pensamientos, las emociones y los hábitos, las acciones. Ya la persona opera de esa forma, quedó programado desde niño en el contexto cultural para manejarse de esa forma y lamentablemente uno ve personas, por ejemplo, que tienen una mentalidad de fracaso, unos de perdedores, personas que tienen, ¿cómo se llama?, que se sienten víctimas de las circunstancias. O de conformismo también. Conformismo, personas que tú ves que dicen, bueno, me conformo con que mis hijos sean buenos. Entonces, uno dice, ¿por qué funcionan de esa manera? O una mentalidad reactiva, que siempre están a la defensiva, por ejemplo. Y ese tipo de mentalidad es lo que determina cómo opera una persona. Pero te digo algo, esa mentalidad también determina lo que uno alcanza en la vida. Por eso que estamos hablando hoy el tema de que uno no alcanza en la vida lo que uno desea, sino lo que la mentalidad que tiene le permite. Y esa mentalidad obviamente también puede evolucionar o cambiar, ¿okay? Gracias a todo lo que usted ha ido estudiando por muchos años. Así que yo considero que para el público, para nuestra audiencia, esto va a ser de gran ayuda, no porque ya tengamos un patrón, una conducta, un pensamiento o creencias de los 0 a 6 años, quiere decir que el resto de nuestra vida va a estar arruinada si hemos sido víctimas, si hemos sido reactivos toda la vida. Me gustaría profundizar un poco más, doctor Carucci, cuando está esa tendencia a la victimización. La razón por la que lo digo es porque, bueno, no es secreto para nadie que sucede mucho en nuestra cultura. Sí. Hemos visto casos, por ejemplo, una madre que pierde un hijo y prácticamente su vida se detiene. Y otros casos en los que exactamente el mismo escenario más bien les da fuerza para enfocarse a lo mejor en su vida profesional, para canalizarlo en alguna otra área en la que luego brillan, precisamente ese momento tan doloroso. Y yo creo que eso viene exactamente de lo que usted estaba explicando actualmente. ¿Puede esa persona que a lo mejor ese momento arruinó el resto de su vida canalizar esto aunque ya hayan pasado tantos años de victimizarse? Perfectamente, cambia. Lo bueno de esto es que hoy en día la neurociencia nos permite, ¿sí?,
entender cómo opera el cerebro. Y antes no había esa oportunidad de entender de que se pueden cambiar los patrones mentales. Se crea una nueva neuroprogramación. Fue lo que pasó cuando en Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, el país quedó en la miseria. En ruinas. Tuvieron que levantarse y crear una nueva mentalidad. No es lo que uno vive en la vida, es como uno lo asume. Y entonces, como tú bien dijiste, una persona de víctima puede cambiar a ser una persona próspera, puede comenzar a construir una nueva vida, porque puede hacer una neuroprogramación. Mira, por ejemplo, la persona de fracaso. Cuando una persona tiene una mentalidad de fracaso es cuando le intentó algo, no lo logró y lo dio como etapa final, por ejemplo. Winston Churchill, el famoso primer ministro británico en los tiempos de guerra, él dijo que el éxito no era más que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás aprendiendo. Entonces, vas aprendiendo de lo que no funcionó para lograr lo que sí funciona. ¿Ok? Y también si hay fracasos porque estamos haciendo algo, ¿no? Yo creo que los que dicen que no han fracasado nunca es porque no han hecho nada. Y a veces el fracasar es síntoma de que sí queremos que algo suceda, sí queremos cambiar a veces ese patrón de conformismo, de victimización, etcétera, para que finalmente tengamos la vida que queremos gracias a esa mentalidad, ¿no? Porque como dijimos antes, no es lo que queremos, sino lo que la mente nos permite. Y quisiera hacer un énfasis, por ejemplo, en la mentalidad de esfuerzo. Es muy típica del latinoamericano, porque así fue programado desde la conquista, para trabajar, pero nunca soñar con que iba a ser el dueño, el señor. Entonces, nuestra gente llega, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos y toma un full time, un part time, toma diferentes tipos de trabajo, pero no progresa. Correcto. Y las personas dicen, ¿pero por qué? Porque la programación es, voy a esforzarme. Y es muy notorio que nuestra gente dice, este año voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y tú notas que sí hicieron un gran esfuerzo, pero nunca lo logran. ¿Sabes por qué? Porque se programaron para esforzarse, nunca para lograrlo. Wow, porque esas son las personas que también entonces sufren más con estas crisis o recesiones, ¿no? Nadie les enseñó a ser empresarios, nadie les enseñó a crear, sino a esforzarnos, a estudiar, trabajar, buscar el mejor empleo con los mejores beneficios. Y luego cuando perdemos el empleo, ¿qué sucede? Se nos cae el mundo encima, ¿cierto? Exacto. Y aquí entonces, gracias a esta mentalidad nueva o lo que usted está proponiendo, nosotros podemos romper todos esos esquemas y empezar a crear un poco más. Claro, espero que cuando estamos hablando de estas mentalidades, todas aquellas personas que nos están viendo puedan quizás identificarse y ponerse, yo tengo este tipo de mentalidad y todo. No es malo tener esa mentalidad, malo es permanecer con ella. Hay que cambiarla. Correcto. Y por eso contamos con la ayuda de profesionales, porque hay muchas personas que nos están viendo que lo quieren hacer, pero no saben por dónde comenzar. Y el poder discutir esto es de gran ayuda, porque primero tenemos que reconocerlo, ¿no? Claro, si soy reactiva, tengo que reconocerlo. Claro. Si soy pesimista, tengo que reconocerlo. Así es. Esto y mucho más vamos a tener en el siguiente espacio de Construyendo una Vida Mejor. No se vayan, que ya regresamos. ¿Te esfuerzas al máximo pero los resultados financieros no llegan? ¿Quieres transformar tu productividad y ser exitoso y un triunfador? En Productivity Science te ofrecemos las herramientas y estrategias que necesitas para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. No sigas trabajando en vano. Te mostraremos cómo ser más productivo para que hagas realidad tus sueños. Llama hoy al 713-940-1777 o escríbenos a info@productivityscience.net. Es hora de dar el siguiente paso hacia tu éxito. Estamos de vuelta construyendo una vida mejor con el Dr. José Ramón Carucci y su programa Productivity Science o su proceso Productivity Science, del que estamos aprendiendo cada vez más porque nos da luz para entender por qué algunas personas queremos algo de la vida y no lo logramos, mientras que otras sí. Y nos estamos dando cuenta que es el poder de la mente, ¿okay? Esa arma tan maravillosa que tenemos nosotros los seres humanos y que muy bien podemos educar y reentrenar. Pero quisiera, doctor Carucci,
que siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando antes, si una persona a lo mejor determinado con este programa que tiene alguna mentalidad limitante, ¿okay?, que tiene algún reto que ha tenido que enfrentar en su vida de siempre ser víctima o conformista o negativo, ¿cómo podemos nosotros darle luz a esas personas que nos están viendo y que ya lo reconocen y que saben que no lo pueden hacer solos? Porque muy bien, por ejemplo, a mí me encanta la belleza, pero nada como contratar a alguien que haga el maquillaje, como el día de hoy, por ejemplo, sabemos la diferencia. O nos podemos cortar el cabello nosotros solos, pero vemos la diferencia cuando vamos a un salón de belleza. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos entrenar nuestra mente. Exactamente. La idea es ser guiado profesionalmente. Y hay muchas personas que yo he visto, por ejemplo, que sin ningún tipo de conocimiento tratan de guiar a otras personas. Y realmente no es así. O sea, no es que ser guiado por cualquiera, sino con alguien que sabe profundamente lo que está haciendo. Yo tuve la oportunidad en los últimos 14 años de trabajar con gente rica. Estar trabajando directamente con ellos y me di cuenta de que hay una diferencia, por ejemplo, entre un millonario y un billonario. Y cuando yo empecé a profundizar y hacer mis propios estudios por todo ese tiempo y compartiéndolo con otros colegas, me di cuenta de algo muy interesante, que todo está en la mente. Cuando uno cambia la mentalidad, cambió la vida. Correcto. Entonces, porque las mentes funcionan de maneras diferentes y uno nunca alcanza ni logra aquello que uno desea en la vida, sino lo que su mentalidad le permite. Porque la mentalidad ya está establecido directamente en lo que uno va a lograr. Ahora, lo primero que se hace es identificar. O sea, cuando uno dice con sinceridad, yo tengo mentalidad de esfuerzo. Me paso esforzándome, pero nunca lo logro. Tengo una mentalidad de perdedor. ¿Okay? Porque de repente siempre estoy pensando de que, bueno, ¿cuánto iré a perder ahora en esto que estoy comenzando? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si sale mal? Exactamente. Entonces, si tienes esa mentalidad, como le digo, no es malo que la tenga, malo es quedarse con ella. Hay que hacer algo. Lo primero es un punto de conciencia. Todo comienza cuando uno dice y uno reconoce, es cierto, yo tengo esta mentalidad y tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Porque si no hago algo, toda mi vida voy a estar prisionero de ese tipo de mentalidad. Mientras que si logro precisamente invertir un poco en mí para cambiar mi mentalidad, mi futuro va a ser mejor. Lo más grande en la vida no es quiénes somos ahora, sino en quiénes nos podemos convertir. Correcto. ¿Okay? Entonces, uno puede invertir para convertirse en la persona que uno quiere ser, esa persona productiva. Porque cuando tú aumentas tu productividad, vas a poder lograr todo en la vida. ¿Ves? Y obviamente también depende del concepto de productividad o de éxito de cada quien. Claro. Me imagino que a lo mejor el concepto de una persona con la que usted habló ayer es totalmente diferente al concepto que yo pueda tener. Claro. ¿No? Y me imagino que eso también juega parte importante en todo este proceso de entender cuál definición tengo yo de éxito, de lo que quiero realmente de la vida. Lo que me lleva también a un gran conocimiento que tuve pues, en el mundo de los negocios, que a veces es hasta preferible persistencia que inteligencia, ¿no? Sí. Que es cuando ya no tenemos esa actitud de perdedor, que el primer obstáculo decimos, bueno, hasta luego, y eso puede aplicar a nuestra vida personal, en los matrimonios. Se ha determinado que es una de las razones por la que hay tantos divorcios también. A la primera decimos, ya, no quiero saber más nada de ti, claro. Y dejamos entonces de intentar. En la vida profesional también tiene un gran impacto. Pero vuelvo a lo mismo de ofrecer soluciones a las mentalidades limitantes, porque no nos gusta tener un programa sin ofrecerle a las personas una solución. Si alguien nos está viendo ahorita, doctor Carucci, y ya se identificó con alguna mentalidad limitante, ¿cuáles son las mejores palabras que usted le puede dar a esa persona? Que hay solución y que precisamente durante todos estos años yo tuve investigación tratando personas de diferentes continentes, diferentes contextos culturales y socioeconómicos, y los resultados son extraordinarios, los testimonios de cambio. Y primero yo lo hacía en 2 años de trabajo, pero era muy largo. Lo llevamos luego a 1 año con excelentes resultados, lo bajamos a 6 meses y finalmente lo dejamos en la versión más eficiente, sí, resumida, pero con unos impactos increíbles, 15 semanas. O sea que en 15 semanas, y están los testimonios increíbles de las personas, porque llega todo a la mente inconsciente, le creamos una nueva neuroprogramación de productividad y ellos mismos se asombran, porque ellos dicen, no sé qué sucedió,
pero ahora el negocio funciona, o sea, ahora el negocio que quise colocar toda la vida, ahora sí funciona. Pude comprar una nueva casa. Me dice, es como que me desbloqueé, y es ciertamente eso lo que sucede. Lo que estamos es creando una nueva vía, ¿ok? Porque es como decir que yo siempre estoy acostumbrado a ir por un camino de tierra, un camino pequeño, y ahora creo una autopista. Por supuesto que llego más rápido, con más facilidad. Por ejemplo, las personas de mentalidad de esfuerzo. Yo puedo decirlo, yo soy producto de Productivity Science. ¿Por qué? Porque yo tuve que revisar mis propios, ¿sí?, patrones mentales, y como buen latinoamericano y de donde yo venía, mi padre, que era un hombre de trabajo, de todo, nos sembró aquello de que esfuérzate, trabaja muy duro. Y resulta que cuando llegó un momento que quise colocar mi primera compañía, no funcionaba, y los niveles de estrés que yo tenía eran muy altos. Y entonces me di cuenta que era porque esos patrones estaban ahí. Entonces cuando yo simplemente trabajé, entonces me neuroprogramé, cambié eso. Y yo lo hice conscientemente. Trabajé dinámicas que yo precisamente pongo en el proceso. Y llegó un momento donde me recuerdo que hice una negociación y salió fácil. Y salió sin esfuerzo. Yo mismo me quedé asombrado. Y de repente me di cuenta en ese instante que el modelo que había utilizado era de la de una persona rica con la cual yo trabajé, que ya yo lo había integrado a mi inconsciente, y de repente yo estaba actuando como esa persona, y con poco esfuerzo. Yo dije, aquí ya funcionó. Entonces les quiero decir que es como cambiarle el software a una computadora, el chip a un celular para que funcione de una forma diferente. Eso es lo que se hace. Tenemos la extraordinaria oportunidad porque la tecnología y el avance, ¿sí?, de la neurociencia nos está dando luces de cómo hacerlo. Y eso es asombroso, sobre todo en una época tan inmediatista, ¿no? Todos queremos esa gratificación inmediata, todos queremos ver resultados ya en estos momentos, porque el estilo de vida cada vez es un poco más agitado, cada vez más rápido, y yo creo que comprimir eso a 15 semanas es admirable. Claro. Si nos ponemos a hacer los números, 15 semanas de toda una vida es nada, pero puede cambiar el resto de la vida. Por supuesto, fíjate, yo estoy diciendo que me llevó 14 años. Descubrir esto. A mí, descubrirlo y hacer mi cambio. Entonces las personas se van a ahorrar todo ese tiempo. De hecho, mira, algo interesante. Yo tomé un grupo piloto con jovencitos de 12 años. Chiquitos de 12 años, personas, niños. ¿Y sabes qué? A raíz de ese trabajo con ese grupo fue extraordinario. De ahí salieron personas. Por ejemplo, hay uno que tiene 14 años y tiene 8 empleados. O sea, que esto no discrimina edad. Ni edad, ni cultura, ni experiencias pasadas, todos podemos volver a comenzar con la misma oportunidad. Desde muy jovencito, también tenemos el caso de una persona que comenzó a los 70 años, ya jubilado todo, y hoy en día tiene 78 y es dueño de 5 tiendas, que sus hijos son los managers, los gerentes de cada una de esas tiendas. Así que la mente, el potencial está ahí, está adormecido. Lo que hay que hacer es justamente crear una nueva programación, hacerlo profesionalmente, guiados realmente por un proceso profesional como Productivity Science, para que la gente obtenga esos beneficios. Si él se sumerge, luego va a emerger con otra nueva mentalidad. Doctor Carucci, no puedo dejar de agradecerle el poder compartir con nosotros toda esa experiencia, porque es muy fácil decirlo, pero compartir años y años de investigación, de práctica, de estudio, pues no se compara con lo que nosotros podemos ver en televisión o en cualquier lugar. Las personas que nos están viendo a lo mejor son personas que dicen, ¿por qué estoy trabajando 60, 70 horas a la semana y no he tenido resultados? Y aquí le estamos dando luz. Así que gracias a usted por estar aquí con nosotros, y a ustedes, amigos, gracias también por estar con nosotros en Construyendo una Vida Mejor. Por favor, quédense con nosotros para la próxima emisión de este programa, porque como siempre vamos a estar compartiendo lo mejor de lo mejor y de este maravilloso proceso del Dr. Carucci Productivity Science. Nos vemos en la próxima, y se despide de ustedes su amiga María Antonieta Gómez.